Conche tu madre, formación y diagnóstico. Pero va a estar... Bien, empezamos. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Me presento, soy Aime Belis Maita, soy interna de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adjudiqué mi internado para el Instituto Nacional de Salud del Niño. En esta ocasión tengo el agrado de compartir con ustedes esta exposición, Prevención, Diagnóstico y Manejo de Personas Afectadas por el COVID-19. Antes de empezar, quiero agradecer a los organizadores, a Medicina Perú, por permitirme estar con ustedes en esta ocasión. Por favor, si hay algún problema con el audio, me avisan. Bien. El contenido de esta exposición se va a basar principalmente en epidemiología, en el virus SARS-CoV-2, en la prevención, diagnóstico, manejo y en conclusiones. Bien, comencemos con la introducción. Ustedes recordarán que hace algunos meses el Perú se vio sorprendido con esta noticia. En conferencia, el jefe de Estado indicó que había un caso de COVID-19. Indicó que se trataba de un hombre de 25 años que estuvo en España, Francia y República Checa. Esa fecha es importante, dado que fue el primer caso reportado en el Perú. Recordemos, esto sucedió un 6 de marzo del 2020. Recordemos también que, no vino un caso y al poco tiempo el presidente nos sorprendió con que se habían postergado las clases en los colegios privados y estatales. Luego, otra mañana nos sorprendimos con el anuncio de que los vuelos eran suspendidos en Europa, Asia y asimismo en América. Y de repente no entendíamos por qué todas esas medidas y por qué la magnitud de estas decisiones. Y quizás la medida que más nos sorprendió fue las que se dieron respecto a la cuarentena. Cuando se dio a conocer la declaración de estado de emergencia y de cuarentena obligatoria. Bien, para entender un poquito por qué es que se dieron estas medidas, hablaremos acerca de cuál es la magnitud de esta enfermedad a lo largo del mundo, del Perú en el mundo y del Perú propiamente dicho. Primero vamos a comenzar con las cifras actualizadas de COVID-19 en el mundo. Esta es una página que les recomiendo que actualiza día con día los casos de coronavirus a nivel mundial. El link lo tienen en la parte inferior derecha. Bien, el último que encontré hoy en la mañana y que, corresponde con la última actualización del día de hoy, del 15 de agosto, como pueden ver en la parte superior. En el mundo existen más de 21 millones de casos de coronavirus. Se han desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Y hay más de 500,000 de muertes producto de esta infección.
De hecho, son 764.114 muertes hasta el día de hoy. Y estos casos que se han presentado se van a dividir en dos, en casos activos y casos que ya pasaron. Los casos activos hoy en día en el mundo son más de 6 millones. En mediana condición son 6.300.000 aproximadamente, que representan el 99% de todos estos casos activos. El 64.000 casos serían los casos serios o críticos a lo largo del mundo, que representaría el 1% de todos los casos activos. Respecto a los casos que ya han pasado, tenemos más de casi 15 millones de casos, y que han tenido estos dos resultados. Como ustedes pueden ver en la parte derecha, en color verde, vemos que 14 millones de personas han recobrado su salud y bueno, han podido superar este virus. Y que 764.114 han muerto. Y bueno, esto representa el 5%. Hasta ahora indicaríamos de que el coronavirus tiene una tasa de mortalidad del 5%. Vamos a ver si esto es igual en el Perú y por qué se estaría presentando de esta manera. Vamos a ver. Pero antes, este gráfico nos muestra cómo se han incrementado los casos de coronavirus activos en el mundo. Como ustedes pueden ver, la curva tiene una pendiente bastante grande y es evidente que los casos activos se han ido multiplicando a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué pasa con Perú respecto del mundo? En esa misma página nosotros encontramos no solo los datos a nivel mundial, sino los datos separados por países. Nosotros tenemos acá dos tablas que nos van a presentar el número de casos y el número de defunciones. Nosotros a nivel mundial, como país, nos encontramos en el 6º puesto según el número de casos. Como ustedes ven, los únicos países que nos ganan son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. Pueden notar que el único país de Sudamérica que nos está ganando en número de casos, por decirlo de alguna manera, es Brasil. Y nosotros tenemos que entender que Brasil tiene un porcentaje muchísimo mayor de población que el nuestro. Y bueno, el hecho de que nosotros estemos en 6º puesto no significa que estemos mejor que Brasil, que es en 2º puesto, sino simplemente es el número de casos. Y teniendo en cuenta que ellos tienen una población mucho mayor a la nuestra, bueno, esto reflejaría las malas medidas, los malos accionares tanto de nosotros como del sistema de salud en el control de esa enfermedad. Según el número de defunciones, nosotros encontramos el Perú en el puesto número 9. Encontramos que de todos los casos que se han registrado, hay 25.856 muertes, actualizado al 15 de agosto. Ahí encontramos al Perú, como les dije, en número de casos el puesto 6 y en número de defunciones el puesto 9 a nivel mundial. Y bueno, ya hablando más concretamente acerca del Perú, tenemos las siguientes cifras. Esa información la he recabado de la Sala Situacional COVID-19 en el Perú. Es otra página que les recomiendo y que se actualiza día con día para mostrarnos los datos y el impacto que está teniendo esta enfermedad en nuestro país. Se han tomado en nuestro país 2.705.122 muestras, de las cuales 516.296 han resultado positivas. Como les mencionaba, esta sala situacional se actualiza día con día. Y la última actualización registrada en esta página es la del 14 de agosto, a las 00 horas. A veces demora 1 o 2 días en actualizarse, pero bueno, ahí tenemos la
información de primera mano. Así que si ustedes quieren conocer el impacto, de repente no quieren creerle a los medios de comunicación, he aquí una buena alternativa. Como les mencionaba, existen 516.296 casos positivos actualmente, de los cuales 131.649 han sido detectados por la prueba PCR y 384.647 han sido detectados por la prueba rápida. Esto simplemente para que nosotros sepamos cuáles fueron los medios de diagnóstico de esta enfermedad. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos de diagnóstico, que existen casos sospechosos, casos probables, casos confirmados, y bueno, ahí vamos a poder entender un poquito más acerca de esto. Los casos confirmados precisamente se refieren a esos, a los que tienen la prueba del PCR positivo y la prueba rápida positiva, cualquiera de los dos o incluso las dos en algunos casos. El número de fallecidos en el Perú, como les mencioné, a nivel mundial también hemos mencionado esta misma cifra. Fallecidos en el Perú hasta la fecha son 25.856. Y eso indicaría una tasa de letalidad del 5%, que se condice con lo que se ha visto en el mundo, ¿no? Y bueno, en realidad nosotros no nos encontramos en una posición muy cómoda respecto al coronavirus. Nuestros casos son demasiado grandes, el incremento se ha presentado muy rápido, y a pesar de que hay algunas personas que creen que esto está parando o que esto va a parar pronto, no es así. Precisamente por eso, en esa exposición vamos a tener un segmento que sea que es de prevención, para que nosotros podamos ahí ver cómo podemos disminuir estas cifras. Un momento, por favor. Ya. Esto es un mapa que nos va a ayudar a tener una idea acerca de cómo se registran los casos, cómo se distribuyen los casos peruanos a lo largo del territorio. Nosotros aquí encontramos una lista de departamentos, en realidad fueron los que calzaron en la imagen, faltan algunos, pero acá vamos a enfatizar dos aspectos. El primero es que si ustedes ven en la imagen, Lima se encuentra pintado de un color más intenso. Esto es porque en Lima se registra mayor número de casos. Como pueden ver ahí, Lima Metropolitana registra un total de 237.212, que es una cifra bastante grande en comparación con el total de número de casos, que es aproximadamente 500.000. Exactamente 516.296 hasta la fecha. Y en el Perú se registra una letalidad de 4.36, que es un poco menor a la que se presenta en forma general. Y también tenemos el caso de La Libertad, que es un departamento que, si bien es cierto, el número de casos es muchísimo menor que los casos que se han dado en Lima, 237.000 versus 18.000, significativamente menores. Aquí encontramos la tasa de letalidad más grande en todo el país, con 10.29% de letalidad. Si bien es cierto, esos datos son importantes, saber cuántas personas tienen la enfermedad activa, cuántas personas han muerto por esa enfermedad, también es importante saber cuál es la realidad de las personas que actualmente tienen COVID. Y no solamente de las que tienen COVID, sino de las que tienen COVID y están hospitalizados. Vamos a ver que según la normativa del Ministerio de Salud, existen indicaciones y parámetros para nosotros establecer qué pacientes COVID positivo van a estar hospitalizados. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo cierto es que actualmente hay 14.176
5 pacientes hospitalizados a lo largo de todo el Perú, de los cuales más de 8.000 tienen una evolución estacionaria, que se condice con la evolución normal de esta enfermedad. Hay un gran porcentaje de pacientes que tienen una clínica asintomática o solo con signos leves. Y bueno, son esas personas. Si están hospitalizados, quiere decir que ha habido alguna alteración que vamos a ver más adelante, pero dentro de todo eso, la mayoría se mantiene estacionaria. Más de 8.000 casos del total de 14.175 pacientes. De evolución favorable tenemos a más de 3.000, casi 4.000 personas, y de evolución desfavorable a 1.701 personas actualmente. Como les mencioné, todos estos datos están en la sala situacional de la página que les he mencionado, del MINSA, así que si quieren visitarla, ahí encuentran todos estos datos. También tenemos otro gráfico interesante que nos habla acerca de los pacientes hospitalizados según el prestador de salud. Nosotros sabemos que si alguien necesita hospitalización, definitivamente va a ser asumido por el MINSA, por el Salud, por una entidad privada o por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú. La mayor carga de pacientes hospitalizados recae en el Ministerio de Salud. Lo vemos aquí. Más de 6.000 casos están en el ministerio, en el MINSA, en los hospitales del ministerio. En el Salud, poco menos de 6.000, también representa una alta carga para el Salud. Y a nivel privado, sí tenemos un número muchísimo menor. 1.417 casos están hospitalizados ahora en clínicas privadas, o ese es el registro que se tiene. Más adelante también les voy a comentar cómo es que se registran estos casos. Y a nivel de las Fuerzas Armadas, un número significativamente menor de 644 personas. Y bueno, evidentemente estos centros prestadores de salud van a asumir o no pacientes hospitalizados dependiendo de la gravedad del paciente, del estadio en el que se encuentra y de los recursos que tiene cada centro de salud. También tenemos aquí a los pacientes hospitalizados. Y esto según su uso de ventilación mecánica. Como nosotros sabemos, el COVID-19 es una enfermedad que nos puede llevar a tener una insuficiencia respiratoria grande que nos va por la cual vamos a requerir ventilación mecánica. Y bueno, eso es un problema porque el número de ventiladores mecánicos en el Perú es un número limitado y de hecho, respecto a otros países de Sudamérica, nuestro número de ventiladores mecánicos es bastante bajo. Por cada 1.000 personas, en comparación con otros países, nosotros tenemos uno de los últimos números en Sudamérica. Contamos con muy pocos ventiladores mecánicos. Y si ustedes pueden ver el gráfico, se van a dar cuenta que con ventilación mecánica hay 1.553 personas, que representan el 10% de todos los pacientes hospitalizados. Y vamos a ver acá, en el siguiente gráfico, cuál es la relación entre pacientes hospitalizados que requieren ventilador mecánico con la disponibilidad. Se supone que para que nosotros estemos seguros, debería de haber garantizado un ventilador mecánico para cada uno de nosotros en caso de que presentemos una enfermedad grave. Sin embargo, esto no es así. Vemos que los ventiladores mecánicos escasean en todas partes, todo el mundo busca una cama con ventilador mecánico y pocas personas pueden acceder a ella. Hay 1.534 personas actualmente con ventilador. Y solamente nos quedan 134 ventiladores disponibles. Es decir, si 135 personas ahorita requieren ventilador mecánico, no van a poder acceder a él. Una de ellas no va a poder acceder a él. Pero aparte de esto, tenemos que ser conscientes de otra cosa. Los ventiladores mecánicos no solamente son utilizados para la enfermedad del COVID-19, es decir, todos estos ventiladores mecánicos no van a ser utilizadas solo para el COVID. Hay algunos ventiladores que van a tener que ser usados para otro tipo de enfermedades que también requiera una unidad de cuidados intensivos.
Entonces, esa cifra nos puede engañar un poco, así que tenemos que estar bastante alertas en cuanto a la prevención para evitar llegar a requerir un ventilador mecánico. Y bueno, como pueden ver a la mano derecha, encuentran que en eSalud hay mayor disponibilidad de ventiladores respecto al MINSA. Sin embargo, la disponibilidad en eSalud también es poca. En el gobierno regional habría mayor disponibilidad, pero cuando hablamos de mayor nos estamos refiriendo a 72 ventiladores mecánicos, tampoco nos estamos refiriendo a muchos ventiladores mecánicos. Y bueno, en el sistema privado es mínimo, y en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, mínimo también. Ustedes deben haber escuchado que los fallecidos principalmente se encuentran en los grupos de riesgo. Y el principal grupo de riesgo son las personas mayores de 35 años. Aquí nos estamos refiriendo a los adultos mayores. Como ustedes pueden ver en la gráfica, la barra que representa los muertos que son adultos mayores es muchísimo más en comparación con un niño, un adolescente o un joven. Eso es a nivel del Perú. Así que sí hay casos de niños que han fallecido por el COVID-19. Ahí lo pueden ver. Adultos que han fallecido, jóvenes, adolescentes. A pesar de que el mayor número de fallecidos se encuentre en la tercera edad, no nos vuelve inmunes a las personas jóvenes, a los niños, a los adolescentes, de poder tener una enfermedad grave. También se ha visto en el Perú y a lo largo del mundo, en varios países, que el sexo que más ha afectado este COVID, que más fallecidos ha tenido, es el sexo masculino, representando más de un 70% en el Perú. Eso nos tiene que llamar la atención, y también nos habla acerca de que a nivel fisiopatológico podría estar ocurriendo algo, además de que los grados de exposición según género probablemente sean distintos. Bien, ahora hablemos un poquito más acerca del virus que ha ocasionado todo lo que les he mencionado anteriormente, el SARS-CoV-2 COVID-19. Antes de hablar de este virus y de algunos datos de virología concretos, hablemos acerca de algunas definiciones y cuáles son las diferencias, porque a veces utilizamos la palabra coronavirus como si fuera enfermedad, o COVID-19 como sinónimo de coronavirus, y nos damos cuenta aquí que no son sinónimos. ¿Qué es el coronavirus? Es una extensa familia de virus que puede causar enfermedades. Y puede causar enfermedades como nosotros hemos visto, desde enfermedades simples que pasen asintomáticas hasta enfermedades sumamente complicadas que provoquen un SARS. El SARS-CoV-2 es el virus en concreto que provoca la enfermedad del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud la llamó así, eligió llamarle así que cuando nosotros nos refiramos al virus, tenemos que mencionar el SARS-CoV-2, es un nombre concreto. El SARS-CoV-2 está dentro de una gran familia de coronavirus, es uno de los coronavirus. Y el COVID-19 es esta enfermedad producida por el SARS-CoV-2. Como podemos ver, estas tres definiciones están relacionadas, sin embargo no son las mismas. Recordando también que el SARS se refiere al síndrome respiratorio agudo severo, que es lo que ocasiona este SARS-CoV-2. También, como parte de la exposición, he querido traerles este gráfico. Aquí vemos 3 coronavirus. Como hemos dicho, el coronavirus es la familia. Tenemos al SARS-CoV-2, al MERS-CoV y al SARS-CoV. Notamos que los 3 tienen un origen común, que en general es el murciélago, y que han tenido un huésped intermediario antes de que la zoonosis llegue a nosotros. En el caso del SARS-CoV-2, no se establece todavía cuál sería el animal que está entre el murciélago y nosotros en lo que respecta al contagio. La mayor probabilidad es la que ustedes ven en el gráfico, que es el pangolín,
que sería el intermediario entre el murciélago y nosotros. Ahí hay ciertas cosas interesantes porque de acuerdo a qué animal haya sido, nosotros vamos a ver cómo es que se adquirió. La enfermedad del SARS-CoV-2, bueno, es este virus está presente en estos animalitos, en los murciélagos, y ha llegado como zoonosis a nosotros, causando desde cuadros clínicos simples hasta cuadros clínicos severos. Todos estos virus pertenecen a la familia del coronavirus, exactamente una rama que son los beta coronavirus. Y lo vamos a detallar un poquito más acerca del SARS-CoV-2 adelante. Cada uno de estos virus que ven acá en su pantalla ha causado un brote y una enfermedad por sí solo. El MERS-CoV-2 ha causado el síndrome respiratorio de Oriente Medio. El SARS-CoV, el síndrome respiratorio agudo severo. Y el SARS-CoV-2 también, un síndrome respiratorio agudo severo con algunas otras implicancias sistémicas. Como les mencioné, el coronavirus es el SARS-CoV-2 es un beta coronavirus. Los virus en general se distinguen por la cadena genética que tengan. En este caso, el SARS-CoV-2 tiene un ARN de cadena simple. El ciclo de vida de este virus consiste en adjuntarse, penetrarse, la biosíntesis de la multiplicación del virus, la maduración y la liberación. Existen 4 proteínas, como vamos a ver en la siguiente imagen, y que espero que las recuerden porque tienen que ver con la fisiopatología y cómo es que este virus produce la enfermedad. Las proteínas estructurales que nosotros debemos de recordar porque tiene relación no solamente con, dentro del ciclo de vida, con adjuntarse y penetrarse, son espiga, que es la proteína S, la proteína M, que es la de membrana, la proteína E, que es envoltura, o la pequeña de membrana, y la nucleocápside, que es la proteína N. Son las proteínas más importantes que tenemos que recordar para entender un poquito acerca de la fisiopatología básica de cómo es que este virus, SARS-CoV-2, produce enfermedad en nosotros. Y es que la proteína S va a ser la que le dé las características de espina a este coronavirus, por eso se llama espiga. Estas espigas que ustedes ven acá en el gráfico son producto de esta proteína, la proteína S. Y esta proteína va a tener que ver con el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Para que aprendan. Y se va a unir a él para producir la enfermedad. Para que aprendas. Y ustedes han visto que hay distintos tipos de sintomatología en el COVID. No solamente hay enfermedad respiratoria, también hay enfermedad cardíaca, enfermedad renal, e incluso enfermedad de el ilio, la vejiga. Por ejemplo, en los niños, la mayor manifestación, la sintomatología, no tiene que ver mucho con las enfermedades respiratorias, sino más que todo con la enfermedad intestinal. Estos receptores ECA2 se encuentran a lo largo de todos estos órganos y pueden interaccionar con esta proteína, la proteína S del COVID. Es así como del SARS-CoV-2, es así como hay una infección. Aquí tienen otro gráfico que nos va a ayudar a fijar eso. Tenemos aquí la proteína S, que es la glicoproteína que clásicamente vemos nosotros como espinas, la que le da la característica de como si fuera una corona. Eso que nosotros vemos aquí como espinitas, como coronita, eso es la proteína, la glicoproteína S, y es la que interacciona con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. También hemos mencionado que otra parte importante es la pequeña glicoproteína de membrana, o la proteína de envoltura, que la encontramos aquí. También tenemos la proteína M de membrana, que la encontramos en la parte exterior y que también es importante en lo que refiere a fisiopatología, y la proteína de la nucleocápside. Otra característica que es importante resaltar es la membrana lipídica, que como ustedes pueden ver acá, hay una doble membrana lipídica.
y que nos va a ayudar a entender por qué es que una de las formas de prevención de esta enfermedad es lavarnos las manos y por qué es que cuando nosotros desinfectamos una superficie, en caso de que se pueda, la mejor opción casi siempre es bañarlo de jabón. Y es que el jabón va a ser una de las herramientas con las que nosotros podamos eliminar el virus. ¿Y por qué? Porque el jabón va a romper esa membrana lipídica, produciendo de que el COVID quede neutralizado. El SARS-CoV, para finalizar lo que vamos a hablar de él, es un tipo de coronavirus. Hemos dicho, el coronavirus es la familia. Y dentro de esa familia existe una subfamilia llamada beta coronavirus, y un representante de esta familia es el SARS-CoV-2, virus que produce la enfermedad del COVID-19. ¿Cómo se da la transmisión? La transmisión se da a través de gotículas de saliva que ingresan por los ojos, la nariz y la boca. En realidad, por cualquier tejido mucoso que nosotros tengamos expuesto, principalmente estos órganos, los ojos, la nariz y la boca. ¿A quiénes va a infectar? A las células con receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Hemos dicho que las proteínas S, que forman las espículas que nosotros vemos en el SARS-CoV-2, son las que van a interaccionar con los receptores ECA2, o de enzima convertidora de angiotensina 2. El periodo de incubación es otro dato que es importante recalcar desde ahora, porque nos va a servir para que nosotros tengamos una idea de cuán variable puede ser esta enfermedad y desde cuándo nosotros tenemos que tomar medidas de precaución. El periodo de incubación va a ser de 1 a 14 días. Eso quiere decir que una persona puede pasar desde el momento de la infección hasta el momento que presenta síntomas. Ese periodo puede ser de un día o puede ser de 14 días, lo que hace que la enfermedad sea bastante variable. No todas las personas presentan el mismo tiempo de enfermedad y la misma historia de enfermedad. Como les mencioné, para recalcar la transmisión, la principal forma de transmisión es a través de las gotas respiratorias, especialmente cuando uno tose, estornuda o habla, ya que al toser, las gotitas de saliva que nosotros tengamos, o las gotitas de saliva, las gotitas respiratorias que produzcamos por la nariz, al toser van a llegar a un rango más lejano que si nosotros solamente habláramos. Dichas gotas, cuando entran en contacto con las mucosas, van a producir la transmisión de esta enfermedad. Esa es la principal forma de transmisión. Pero existe otra forma de transmisión bastante mencionada también, que es la de los fomites. Y no es exactamente que los fomites produzcan la enfermedad porque nosotros toquemos una superficie con virus y nos transmita por la piel la enfermedad, sino es que nosotros tocamos la superficie con virus y nos llevamos la mano con virus, nuestra mano estaría repleta de virus porque hemos tocado una superficie con virus y nosotros nos llevamos la mano hacia la nariz, boca y ojos. Eso sería lo que produciría la enfermedad. Por eso, la forma principal de transmisión es la directa, la que se produce cuando yo entro en contacto directamente con las gotas respiratorias contaminadas de alguna persona que sea asintomático o sintomático de esta enfermedad del COVID-19 y cuando esas gotitas llegan a mi mucosa, o cuando yo toco algo que está contaminado y después mi mano la llevo hacia mi nariz, boca u ojos. Y bueno, además de nosotros tener esas formas, se han investigado otras formas de transmisión. Por ejemplo, si hay un verdadero contagio a nivel sexual. Y bueno, se ha encontrado esto, que sí hay virus a nivel de varios fluidos corporales, como la sangre, el semen, la secreción ocular. Pero no hay evidencia de que haya transmisión a través de ellos. Es decir, no hay suficientes estudios que nos afirmen de que la transmisión se dé de esta manera. Así que, por ahora, y hasta donde nosotros sabemos, la mejor forma de prevenir esta enfermedad es protegiéndonos de las gotas respiratorias mediante una mascarilla
o protegiéndonos de tocar fomites contaminados y luego llevarnos a nuestra nariz, boca y ojos. Y bueno, ¿cómo podemos prevenir eso? Lavándonos las manos y desinfectando las superficies de objetos que podrían estar contaminados. En la parte derecha de la diapositiva, ustedes van a encontrar una infografía, una de las tantas infografías que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que resume un poquito esto. Como pueden ver, cómo se transmite por contacto personal cercano con una persona infectada o a través de una persona infectada al toser o estornudar, o al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Nosotros conociendo la forma como esta enfermedad se transmite, vamos a poder evitarla. Si nosotros desconocemos esos mecanismos, va a ser muchísimo más fácil que nosotros podamos adquirir la enfermedad porque no vamos a estar seguros acerca de qué es lo que prevendría realmente. Y bueno, ahora sí, vayamos directamente al punto que habla acerca de la prevención. Y acá me he permitido ponerles un antecedente porque me parece importante antes de hablar de las medidas. ¿Cuál es el antecedente? Es acerca de un brote que hubo de cólera en Centroamérica. Aquí está la curva epidemiológica del país de Haití, y más adelante les voy a mostrar la curva epidemiológica del país República Dominicana. Y al comparar, nosotros vamos a ver cómo es que las medidas de protección, las medidas de prevención, van a impactar en el número de contagios que se reflejan a través de la curva epidémica. Nosotros vemos aquí que hay un brote bastante fluctuante y que hay olas de reinfección del cólera. Como nosotros sabemos, los mecanismos, la forma de transmisión del cólera se sabe y tiene mucho que ver con limitaciones a nivel de salud pública. Y evidentemente, como varias de las enfermedades infecciosas, puede ser prevenida. En el caso de Haití, la prevención fue bastante ineficaz, provocando varias olas de ascenso. Como ven acá, en julio, en octubre, se vieron olas de ascenso que no pudieron ser controladas por las autoridades, a pesar de que la mayoría de brotes siempre tienen esta característica de presentar olas de menor intensidad. Se espera que las olas no sean tan elevadas como en este caso, ¿no? Se esperaría, lo ideal sería de que siempre haya un descenso, aunque esto normalmente no es posible. Pero esto pasó en el país Haití. República Dominicana, como supo lo que pasaba en Haití, comenzó a tomar medidas de prevención. Medidas de prevención para evitar que ellos tengan este número de casos tan grandes. Y eso fue lo que pasó. Tomaron medidas de prevención y como ustedes ven, en la primera parte de la curva es bastante baja, es bastante aplanada. Las personas, cuando llegó la enfermedad, dijeron, qué bien, a nosotros no nos afecta mucho, de repente sea por nuestra genética, de repente sea porque nosotros somos mejores o corremos mejor suerte que los de Haití, nuestra curva está plana. Por eso, por ese tipo de pensamientos que les mencioné hace un momento, ellos relajaron sus medidas de prevención y comenzaron a actuar como si este brote no existiera. Y eso fue lo que sucedió. Al reducirse las medidas de prevención, la curva epidémica presentó un ascenso bastante grande. Incluso similar al primer ascenso que tuvo el país de Haití. Entonces, nosotros al ver este gráfico, tendríamos que reflexionar acerca de si nosotros debemos o no reducir nuestras medidas de prevención. Si bien es cierto a nivel del Estado, el Estado ha dejado de dictar, por lo menos en Lima, una inmovilidad obligatoria, nosotros tenemos que seguir actuando como si la hubiera, y solamente salir en casos excepcionales, porque la reducción de las medidas de prevención es la que ocasiona estos ascensos en las curvas epidemiológicas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos protegernos. ¿Y cómo debemos protegernos? Es distinto protegerse en la calle, en un ámbito laboral, extrahospitalario, que en un ámbito hospitalario. Por eso nosotros vamos a ver acá las medidas de protección vistos desde 3 lados.
Primero, medidas generales, las medidas que tiene la población en general. ¿Cuál es la principal medida? Es el aislamiento social o el distanciamiento social. Esta foto es de los primeros días de funcionamiento de Gamarra, y como ustedes pueden ver, las personas no están cumpliendo un distanciamiento social. Se sabe que la distancia óptima entre persona y persona para evitar la transmisión de esta enfermedad debería de ser 2 metros. Y ahora sabemos por qué. Como hemos visto, la transmisión se da a través de gotas respiratorias. Entonces, en esos 2 metros se da un mayor contacto entre las gotas respiratorias de una persona con las mucosas de otra persona. Y más aún cuando hay personas como esta señorita que no utilizan las medidas de barrera, como la mascarilla, de forma adecuada. Si esta señorita tuviera la enfermedad y fuera sintomática y comenzara a toser, infectaría a un montón de personas a su alrededor. Un montón de personas que quizás tienen buenas intenciones, como este joven de acá, que a pesar de tener buenas intenciones, vemos que su mascarilla está por debajo de la nariz. No se colocó adecuadamente la mascarilla y tiene alta probabilidad de contagio de COVID-19. Entonces, como primera medida de prevención a nivel general, encontramos el distanciamiento social, óptimamente de 2 metros. Ya, y bien, como parte de la imagen también hemos visto una persona que ha usado de manera incorrecta la mascarilla. Aquí tenemos 2 infografías que nos hablan acerca del modo correcto de cómo usar una mascarilla. Y bien, eso se va a quedar en la diapositiva la voy a enviar al organizador del curso, y a sugerencia de una de las participantes, voy a avanzar para llegar y hablar un poco más acerca del ámbito hospitalario. Aquí también tenemos, eso es en el ámbito hospitalario. Las primeras 2 infografías fueron del ámbito general, y esto es del ámbito hospitalario. Las van a tener aquí para que las puedan leer. Otra medida general es el lavado frecuente de manos. Como ustedes ven aquí, y se mencionó anteriormente, la bicapa lipídica va a ser rota por el uso del jabón y de estas formas de prevención, así que lavarse las manos mínimo de forma general por 30 segundos es bastante útil para la prevención del COVID-19. Y como les mencioné también, la desinfección de las superficies es bastante importante. Y aquí sí, voy a demorarme un poquito, porque es una pregunta bastante habitual que tienen las personas, y que de repente, como personal de salud, a veces no estamos seguros de cuál sería la respuesta. ¿Con qué desinfectar las superficies? ¿Y qué superficies desinfectar? En realidad, toda superficie que haya podido estar en contacto con gotas respiratorias, con gotitas de saliva, de repente compro verduras en el mercado y yo no estoy segura si alguien ha pasado por ahí, ha tosido y ha dejado virus, deben de ser desinfectadas. Un celular que lo he usado en la calle debería de ser desinfectado, porque así como yo me protejo con la mascarilla, llego a mi casa y me baño, las superficies también tienen que ser desinfectadas. ¿Con qué es ideal desinfectar? Con jabón, como les mencioné, pero hay ciertas superficies que no van a poder ser desinfectadas con jabón por el tipo de elementos que son. Y en este caso, lo ideal es usar un desinfectante como la lejía, que va a matar bacterias, hongos y virus. Y bueno, siempre recordar también que debemos proteger nuestras manos, porque los casos de dermatitis que se van a presentar por el uso excesivo de detergentes también es importante. Así que no olvidar de usar guantes al desinfectar, y después de desinfectar una superficie, lavarnos bien la mano. Y acá también es un punto importante que muchas personas siempre tienen mucha curiosidad saber
¿Cuánto es que el virus permanece en cada superficie? Se ha mencionado que en el aluminio el virus puede permanecer de 2 a 8 horas, en guantes quirúrgicos 8 horas, en acero 4 días, en madera 4 días, en vidrio 4 días, en papel 4 días y en plástico 5 días. Esto es bastante controversial, dado que no hay un estudio que nos asegure exactamente cuánto es el tiempo que el virus puede estar en cada superficie. Y también tenemos que tener en cuenta que esta permanencia del virus va a depender de muchas cosas, como de si hice una primera desinfección o no, cuál es el clima del lugar, cuál es la característica del material. De repente no solo es plástico, sino también es plástico combinado con algún otro material. Todo eso va a incidir en el tiempo en el cual permanece el virus en las superficies. Así que solamente este cuadro para tener una referencia. Sin embargo, tener presente de que esto puede ser variable y de que esto no es exacto. Y también se ha mencionado, muchas personas han hablado acerca de la prevención a nivel del cuidado de la salud bucal. Nosotros hemos encontrado quizás evidencias en los medios de comunicación que nos mencionan que el uso de enjuagues bucales pueden ser importantes en la prevención. Sin embargo, no hay evidencia específica acerca de esto. Como no nos cuesta lavarnos y mantener bien nuestra boca, en realidad es una medida que podríamos tomar. Y bien, en el ámbito laboral, ¿cuáles son las medidas? Nosotros aquí tenemos la resolución ministerial 448, que nos habla acerca de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores, dictada el 1 de julio del 2020. En esta resolución ministerial nos hablan acerca de los equipos de protección personal para los puestos de trabajo en general, según el riesgo de exposición. Eso todavía es en un ámbito extrahospitalario, pero que puede ser extrapolado a un ámbito hospitalario. Nosotros vemos que dependiendo del riesgo de exposición que tenga una persona, dependiendo si hay un riesgo muy alto, un riesgo mediano o un riesgo bajo, se va a requerir una cantidad de materiales que van a conformar el equipo de protección personal. En el caso, por ejemplo, de una persona que atienda a un paciente COVID, estaríamos hablando de un riesgo muy alto de exposición, para lo cual requeriríamos algunos materiales que figuran en esta tabla, como el respirador N95, como la careta facial, que ha representado una mayor seguridad anexado con un respirador, las gafas de protección, los guantes de protección biológica, el traje de protección biológica y las botas de protección biológica. Eso sería en el caso de una persona que tenga un riesgo de exposición muy alto. Pero bueno, no todos van a tener ese riesgo, así que acá está detallado qué es lo que tiene que usar cada persona dependiendo del tipo de riesgo que haya. ¿Y cuáles son las medidas en el ámbito hospitalario? De forma general, la Organización Mundial de la Salud nos indica que para reducir la transmisión de las enfermedades a nivel hospitalario, nosotros tenemos que cumplir con ciertas medidas. El primero es la higiene de manos, que a pesar de que sea un tema sencillo, en muchos lugares no se cumple. Bajo los estándares, con los 11 pasos, o incluso con las modificaciones que se les hace en cada institución, muchas veces no se cumple, y es la principal fuente de transmisión de las enfermedades. El uso de equipos de protección personal, y no solamente el uso, sino el correcto uso del equipo de protección personal. Vamos a ver más adelante que hay resoluciones ministeriales que nos hablen acerca de cuáles son los implementos del equipo de protección personal que debo usar, cuándo los debo usar, dónde los debo usar y cómo debo de ponérmelos y retirarlos. El correcto uso del equipo de protección personal nos va a dar la precaución para la reducción de la transmisión de enfermedades en general y por supuesto también del COVID-19.
La higiene respiratoria también es una precaución estándar para reducir la transmisión de las enfermedades. ¿Y cuál es esta higiene respiratoria? En este caso sería, por ejemplo, cubrirse la boca cada vez que se tose, pero en un ámbito hospitalario y bajo el contexto de esta pandemia sería el uso de mascarillas. Las prácticas de inyecciones seguras, que en realidad es otro tema y que tienen bastantes fuentes ahí para que ustedes puedan investigar. También la esterilización y desinfección de equipos, que también lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver también con el COVID-19, y la limpieza del ambiente, que también cumple y tiene ciertos parámetros que están dictados en resoluciones ministeriales. Acá tenemos otra resolución ministerial, la 456, que es una norma técnica de salud para el uso de equipos de protección personal. Aquí vemos que la norma fue dictada el 3 de julio del 2020, y bueno, si ustedes tienen curiosidad o quieren profundizar lo que se va a mencionar aquí, la pueden encontrar en la parte inferior. Cada una de las diapositivas, y cuando se hace referencia a un tipo de resolución ministerial o un tipo de norma técnica, van a encontrar abajo el link donde pueden encontrar la resolución o el documento exacto de donde se ha sacado la información. Y bueno, acá son algunas definiciones operacionales que son inevitable hablar de estas definiciones porque tienen que ver con exactamente la prevención a nivel hospitalario. Tenemos aquí 4 conceptos de los que vamos a hablar: la bioseguridad, la descontaminación, la desinfección, la esterilización. ¿Qué es la bioseguridad? Es el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos, físicos, a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Mientras que la descontaminación es la desactivación, neutralización o remoción de agentes tóxicos. La desinfección es el proceso por el cual se mata o destruye la mayoría de microorganismos patógenos, con la excepción de esporas bacterianas. Los desinfectantes son usados sobre objetos inanimados, como ustedes han visto en el proceso de desinfección de superficies. Aquí estamos hablando de desinfección. La esterilización es un proceso por el cual se logra la eliminación de todo microorganismo. Aquí incluyendo esporas bacterianas y también en algunos casos virales. El equipo de protección personal, hemos hablado ya de él, pero vale la pena resaltar su definición. Son dispositivos materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo, que puedan amenazar su seguridad y salud. Como se menciona acá, es presentes en el trabajo. Los riesgos van a ser distintos para cada persona, porque las personas trabajan en distintos ámbitos y con distintos riesgos. Por eso es que se va a ver a continuación cuadros que detallan cuáles son los materiales que tienen que ser utilizados en cada una de en cada uno de los sectores del hospital, por ejemplo, hablando en un ámbito hospitalario. Son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. ¿Cómo se va a componer? Con mandilón, traje protector completo, mameluco, pechera, dental, respirador N95 o su equivalente, mascarilla quirúrgica, protectores oculares, protector facial, guantes, protector de calzado, gorro, según riesgo ocupacional, como mencioné. Todos esos materiales que estamos mencionando ahora van a ser, van a estar sujetos a qué tipo de riesgo tiene el personal de salud. La higiene de manos es la medida higiénica que es más importante, como les mencioné, y la que a veces es la más olvidada. Les he hablado también acerca de transmisión cruzada, transmisión directa y transmisión indirecta, así que ahí ya tienen información. Ya, bien. Ese es uno de los cuadros que van a encontrar en la resolución ministerial mencionada diapositivas antes. Aquí tienen, por ejemplo, que el personal de salud en el área de hospitalización
según la actividad que vaya a hacer, va a requerir distintos elementos del equipo de protección personal. Por ejemplo, el personal de salud que va a valorar a un paciente, como los médicos o las enfermeras, van a requerir el equipo de protección personal que figura acá mediante las aspas. El respirador N95, en el caso de los que valoran, los guantes, el mandilón, principalmente. En el caso de las personas que vayan a hacer un procedimiento, van a requerir muchísima mayor protección por el mayor riesgo que van a presentar. Aquí tenemos al personal médico y a todo el grupo integrante de enfermería, enfermeros, técnicos, que van a protegerse o que deben protegerse mediante respirador N95, mascarilla quirúrgica, guantes, mandilón, protección facial y gorro. Dado que hacer una valoración implica menor riesgo que procedimientos, por eso vemos menos elementos en la valoración que en la de procedimientos. En la parte de respirador N95 y protección facial, nosotros encontramos ahí un asterisco, una observación, y mencionan que en el caso de la pandemia, por microorganismos que se transmiten por la vía aérea, por eso es que se tienen que usar precisamente esos elementos, porque la pandemia está producida por un microorganismo que va a infectar por la vía respiratoria. Entonces hay que ponerle más atención a esa forma y en realidad el usar un respirador N95 más una protección facial nos da una probabilidad bastante alta de no contraer la enfermedad o no entrar en contacto con las gotitas respiratorias que podría emitir el paciente durante el procedimiento que vamos a realizar. Y los procedimientos también pueden ser con producción de aerosoles o sin producción de aerosoles. Por ejemplo, nosotros podemos estar colocando una sonda vesical y no va a ser lo mismo que hacer una aspiración a un paciente que tiene un tubo de traqueostomía, por ejemplo. En el caso de la colocación de la sonda vesical, vamos a entrar en contacto con el paciente, vamos a estar a menos de 2 metros del paciente, vamos a estar bastante cerca, pero no se va a producir una cantidad de aerosoles excesiva. Entonces, es lo que les mencioné. Y en el caso de que sí se produzca, haya producción de aerosoles, nosotros tenemos que tener mayor medidas de seguridad. Ustedes pueden ver que en realidad acá encuentran los mismos elementos a excepción de la mascarilla quirúrgica. Y eso es porque la mascarilla quirúrgica usualmente es usada encima del respirador N95. Y esto es una forma de darle mayor tiempo de uso al respirador N95 para que pueda ser reusado, porque como nosotros sabemos, es necesario los equipos de protección personal. Sin embargo, los recursos son escasos. Entonces, se ha utilizado esta mascarilla quirúrgica para que nosotros podamos proteger nuestro respirador N95 y pueda ser reutilizado. Pero en el caso de que haya una producción excesiva de aerosoles o que sea un procedimiento que por la propia característica del procedimiento haya alta producción de aerosoles, esta reutilización debe ser eliminada. Y bien, no solamente hay para el personal de salud, también hay para el personal de limpieza, cuáles son los equipos de protección que deben de ser utilizados, y ahí los vamos a ver. Y esto es el cuadro que he decidido ponerles por la importancia que tiene en las diapositivas. Sin embargo, en la resolución ministerial ustedes pueden ver para cada una de las situaciones. El lavado de manos es importante hacerlo bajo la técnica que sugiere la Organización Mundial de la Salud y la que está reglamentada en las resoluciones ministeriales. ¿Cuál es la técnica? Es utilizar agua y jabón antiséptico líquido o en espuma por un tiempo de 40 a 60 segundos mediante varios pasos. Primero mojarse las manos, después depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir las superficies de las manos. 2, frotarse las palmas de las manos entre sí hasta producir espuma suficiente para que todas las manos estén cubiertas.
frotarse las palmas de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Normalmente se puede hacer 10 veces el mismo procedimiento, o podemos contar hasta determinado número para que nosotros sepamos que estamos haciendo las veces suficientes. Y como ustedes van a ver, cada uno de los pasos de lavado de manos tiene que ver con la desinfección de una zona en específica de la mano. El paso número 4 es el mismo paso que el número 3, pero a la inversa. El paso número 5, frotarse el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Como ustedes ven ahí en la imagen es bastante ilustrativa. Nosotros tenemos que hacer un movimiento para frotar el dorso de los dedos en la palma. Y frotarlo de forma vertical, arriba y hacia abajo, para que este paso pueda ser eficaz. Como paso número 6, tenemos frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Aquí tenemos que notar esta parte del dedo pulgar. Generalmente las personas, cuando son evaluadas, no sé si por nerviosismo o por impericia, suelen levantar el dedo mientras están haciendo eso. Recordemos que el dedo tiene que estar pegado al dorso de la mano para que esa área sea el área entre el primer y segundo dedo sea correctamente limpiada. Como paso número 7 tenemos frotarse con la punta de los dedos de la mano derecha, frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. De esta manera vamos a poder limpiar no solo la palma de las manos, sino también la yema de los dedos e incluso el espacio entre la uña y el dedo, el espacio unguial. Y bien, enjuagarse bien las manos con agua. A pesar de que contravenga un poco las normas ecológicas, se espera que el enjuague y que todo este procedimiento se realice con el caño abierto para que evite infectar las manijas de abrir y cerrar el caño en caso así las tenga en el centro donde laboro. Como paso número 9, secarse las manos con una toalla desechable, de preferencia, dado que una toalla de tela podría producir una infección. De repente la persona que estuvo antes que yo no se lavó bien las manos y yo me seco con eso, podría producir que se ensucien nuevamente al realizar ese secado. Por eso lo ideal es secarse con una toalla desechable. También cerrar el grifo con esta toalla desechable. ¿Para qué? Para que mi mano no entre en contacto con la llave del grifo y no se vuelva a ensuciar, dado que no he lavado esa zona no está limpia. Y bien, mantener nuestras manos en un lugar donde no se vayan a ensuciar, principalmente es por encima de los codos casi siempre, para que yo pueda hacer el procedimiento, para que yo pueda realizar lo que tengo que hacer en el ámbito hospitalario sin contaminar mis manos antes de iniciar el procedimiento. La colocación de los equipos de protección personal también son muy importantes, y como se menciona en varias bibliografías, esa es la principal fuente probable de contagio en los trabajadores de salud. La mala colocación y el mal retiro de los elementos del equipo de protección personal. Por ello, tenemos que hablar acerca de esto. Lo primero es quitarse todos los objetos personales, joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafo, etcétera. Ponerse el traje aséptico y el protector de calzado o botas de goma. En ese caso, el protector de calzado. Hacer una inspección visual para cerciorarse de que todos los componentes del equipo de protección sean del tamaño correcto y de una calidad apropiada. Eso es muy importante, dado que a veces hay problemas con las mascarillas que no son de nuestra talla, que ocasionan que haya un escape de aire, que haya un ingreso de aire, que no haya un cierre hermético, que va a producir un problema, porque la protección que nosotros esperamos con la mascarilla es una protección bastante alta, y no va a ser de esta manera si es que hay algún tipo de escape.
Paso número 4, inicia el procedimiento para ponerse el equipo de protección bajo la orientación y supervisión de un observador capacitado, colega. Siempre es importante retroalimentarse respecto al uso del equipo de protección personal, porque yo puedo tener los conceptos muy claros, muy definidos, y de repente cuando los llevo a la práctica no lo realizo de la manera adecuada. Y a veces ni siquiera me doy cuenta, porque al no observarme directamente se me pueden escapar algunas cosas. Por eso, en la norma técnica sugieren el uso de una persona que te oriente, te supervise y pueda retroalimentar tu forma de colocar tu equipo de protección personal. Realizar el lavado de manos con los pasos que les he mencionado, ponerse el mandilón desechable hecho de una tela resistente a la penetración de la sangre u otros humores corporales o de agentes patógenos transmitidos por la sangre, y también que va a impedir que estas gotitas lleguen a nuestra ropa, en el caso de que hayamos decidido ponernos un mandilón. Póngase la mascarilla facial o el respirador N95, y una vez puesto el respirador, realiza la inspección del sellado del mismo. Como les indiqué, tiene que haber un correcto sellado. Algunas personas que son portadoras de lentes de medida, se colocan la mascarilla, se colocan los lentes y estos lentes se empañan, o si no, su careta facial se ve empañada. Eso no debería de pasar si es que hay un correcto sellado. Entonces, buscar bien la talla, buscar bien, o de repente verificar si estoy cumpliendo todos los pasos en la colocación de la mascarilla para que se pueda dar el sellado. Paso número 8, póngase el protector facial o protector ocular. Como les mencioné, las formas de transmisión principal son boca, nariz, ojos. Entonces, esa zona tiene que estar bien protegida, principalmente bien protegida. Y bueno, los demás implementos del equipo de protección personal ya están más asociados a que no sirvan como fomites y no haya una transmisión por tocarlos y luego llevarme la mano ahí. Y bien, en el caso de que lo requiera, me puedo poner guantes y bien, revisar la integridad de todos los elementos de mi equipo de protección personal. Como les mencioné, no solamente la colocación del equipo de protección personal es necesaria, sino también el retiro del equipo de protección personal. Se piensa que uno de los factores más importantes es esto. Un mal retiro del equipo de protección personal provoca de que el médico, la enfermera, el personal técnico o el personal asistencial de cualquier hospital se contagie. ¿Por qué? Por un mal retiro del equipo de protección personal. Entonces vamos a examinar cuáles son los pasos. 1. Diríjase al lugar designado para el retiro del equipo de protección personal. Asegúrese que haya recipientes para desechos infecciosos. Debe haber recipientes para los componentes reutilizables. Realice higiene de manos con agua, jabón o fricción con un desinfectante de base alcohólica con los guantes puestos. Algunas personas incluso utilizan más de un par de guantes para que a medida que se van retirando el equipo de protección personal, vayan retirándose los guantes también. Quítese el delantal inclinándose hacia adelante con mucho cuidado para no contaminar las manos, esto es muy importante. Al sacarse el delantal desechable, arránquelo en el cuello y enróllelo. El enrollado es una técnica que nosotros debemos de practicar para evitar el contagio, no solamente con el equipo de protección personal, sino también con la ropa que nosotros hayamos usado en la calle, para que no entre en contacto, por ejemplo, con nuestra cara, con nuestras manos, y si, bueno, entran en contacto con nuestras manos, porque es inevitable lavarnos las manos sabiendo que nuestra ropa, cualquier elemento puede ser un fomite. Arránquelo en el cuello y enróllelo hacia abajo sin tocar la parte delantera, es decir, la parte que posiblemente esté contaminada no se toca. Después desata el cinturón de la espalda y enrolla el delantal hacia adelante. Enrollo la parte que ha estado en contacto con mi cuerpo hacia el lado exterior y la parte que ha estado en contacto con la superficie, con el paciente, para adentro. Realice higiene de manos con agua y jabón o fricción con un preparado de base alcohólica, con los guantes puestos. Es lo que refiere la norma técnica. Retírese el par de guantes y usa doble guantes cuidadosamente con la técnica apropiada y deséchelos de manera segura.
como ustedes pueden ver en la imagen, mediante los gráficos A, B y C, nosotros también podemos ver que los guantes tienen que cubrir el mismo retiro que el mandilón o el delantal, que es enrollarlo, la parte externa hacia adentro y la parte que ha estado en contacto con mi piel hacia afuera. Y bueno, acá hay una de las infografías que, como les mencioné, suele sacar la Organización Mundial de la Salud para que nosotros tengamos pasos sencillos para la colocación y el retiro de EPP. Es importante tener en cuenta que los trabajadores de salud siempre van a tener riesgo de contraer el COVID-19. Y en realidad el riesgo existe para todas las personas porque estamos en época de pandemia. Pero el riesgo de los trabajadores es mayor y existe aun cuando no están en contacto con los pacientes. Entonces, mantener las medidas de protección es importante incluso cuando no se está en contacto directo con el paciente. Evidentemente no va a tener la misma protección, no va a tener el mismo equipo de protección personal la persona que está entrando a un procedimiento con producción de aerosoles a un paciente COVID que la persona que está está haciendo trabajo administrativo. No va a ser el mismo riesgo, así que ahí tener en cuenta los cuadros que les he mencionado y que figuran en las resoluciones para que nosotros podamos adecuadamente protegernos. La evaluación de los grupos de riesgo también pertenece a esta parte de prevención y lo vamos a encontrar en la resolución 265, en la resolución ministerial dictada el 8 de mayo del 2020, del presente año. Y bueno, básicamente, para ser concretos, nos dice que el grupo de riesgo es el conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo de complicación por COVID. ¿Y quiénes son esas personas? Son los mayores de 60 a 65 años o quienes cuenten con comorbilidades, como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad u otros estados de inmunosupresión. Y bueno, la norma también, la norma de reinserción al trabajo, nos indica que las personas que hagan trabajo presencial preferentemente tienen que no estar dentro del grupo de riesgo, y en el caso de que sea grupo de riesgo, tiene que hacer una declaración jurada de ser consciente y de estar trabajando voluntariamente, porque es lo que indica la norma y en realidad son las personas que mayor riesgo tienen de hacer casos severos de la enfermedad. Acá nosotros tenemos las comorbilidades que se han podido estudiar en fallecidos por COVID-19. Y nosotros aquí tenemos que casi 9% sufría de hipertensión arterial, el 8% diabetes mellitus, 4.3% obesidad, 2.8% enfermedad pulmonar crónica, 1.5% cardiopatías, 1.5% enfermedad renal crónica y 1.1% enfermedad neurológica. Entonces, tener en cuenta qué personas pueden ser factores de riesgo y no solamente para la prevención, extremar medidas de prevención, sino también para que en el caso de que haya infección haya un manejo ad hoc para cada persona. Acá hay una infografía que les he querido presentar sobre las prevenciones que se tienen que tener, principalmente para adultos mayores. Y bueno, son algunos consejos que los vamos a recordar también cuando hablemos de manejo, porque si bien es cierto, esta infografía es para hablar un poco acerca de la prevención, tiene mucho que ver también con el tratamiento. Acá prestar atención a qué come y cuánto come. ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar en su peso adecuado. Hemos visto que la obesidad es un factor de riesgo, pero no solo eso, sino que también nosotros hemos dicho al inicio de que la enfermedad está asociada con los receptores de ECA2, y los receptores de ECA2 también van a estar a nivel intestinal. Entonces, si hay una afectación de esta zona, podría haber diarrea, por ejemplo. Entonces,
en un paciente que ha sido diagnosticado de COVID-19, se tiene que recomendar como medida básica, esencial, una ingesta de alimentos de fácil digestión, porque hay una alteración a nivel intestinal. Y también porque los alimentos tienen mucho que ver con nuestro sistema inmunológico. Y eso va a formar parte de la prevención de este COVID. También proteger nuestra salud mental está relacionada con la prevención del COVID, dado que nosotros conocemos que ante el estrés existe una hormona, el cortisol, que provoca una deficiencia o una caída de nuestro sistema inmunológico y que a veces conlleva a la mayor probabilidad de infección, de contraer algún tipo de enfermedad. Proteger nuestra salud mental es proteger nuestra salud física. Así que tenerlo presente también. Bueno, hay mucha información al respecto, eso no es una charla que se aboque a esto principalmente, así que aquí tienen, si quieren leer un poco acerca de eso, una de las guías técnicas, una de las tantas materiales que dispone el MINSA para el cuidado de la salud mental, principalmente en este contexto. Y bien, hablemos del diagnóstico. Nosotros, antes de hablar del diagnóstico, tenemos que hablar ineludiblemente de la enfermedad. La enfermedad se caracteriza por tener 3 fases. Y acá vemos cuáles son las fases. Eso es de una revista en inglés, por eso está no traducido, pero acá podemos ver que este es el estadio temprano o el estadio viral, principalmente porque, como ven acá, hay una alta producción de virus. Esa es la respuesta del virus, alta, y esta es la respuesta inflamatoria del huésped. Nosotros, cuando el virus ingresa a nuestro organismo, vamos a tener ciertas manifestaciones en nuestro cuerpo propias del virus, pero también vamos a tener manifestaciones en nuestro cuerpo propias de la respuesta de nuestro cuerpo ante el virus. Y se ha visto que los casos severos, que son principalmente en el estadio 3, no tienen mucho que ver con el virus en sí, sino con la respuesta de nuestro cuerpo al virus. Y esa respuesta de hiperinflamación, hipercoagulabilidad, de hipercoagulación que hay en los organismos, es la que muchas veces provoca que el paciente llegue a un estadio crítico o un estadio severo. Como les mencioné al inicio de la enfermedad, hay una alta respuesta viral, y después quien va a encabezar las características de la enfermedad no va a ser el virus, sino la respuesta de nuestro cuerpo ante el virus. 3 fases, como les dije: la fase de infección temprana, la fase viral, la fase pulmonar, donde va a haber las características que muchas veces son bastante mencionadas en los medios de comunicación, como el distrés respiratorio o la alteración de los patrones normales radiológicos pulmonares. Y por último, la fase de hiperinflamación, que es la fase grave, es la que en nuestro cuerpo ha respondido de una forma exagerada al virus y que está ocasionando más perjuicio que beneficio. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 fases, vamos a mencionar algunos datos adicionales. La fase viral se da desde el contagio hasta la replicación viral. La fase pulmonar la caracterizan los signos y síntomas leves y moderados. Vamos a ver adelante cuáles son. Son principalmente acá la tos, y bueno, la fase crítica de hiperinflamación o trombosis, que caracterizan a una fase crítica, y como vemos ahí en la imagen, puede incluso hacer que el paciente llegue a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los síntomas asociados? Aquí encontramos varios. Esta información evidentemente se va actualizando día con día porque nosotros obtenemos más datos, más casos y más personas, distintas personas que tienen distintos síntomas. Aquí tenemos una idea y de forma más clara este cuadro, la mayoría de las personas menciona que uno de los síntomas más prevalentes es la tos,
Otro de los síntomas prevalentes es la fiebre o los escalofríos, en un 47%, el malestar general en un 46%, el dolor de garganta en un 45%, la dificultad respiratoria en un 28%, la cefalea 24%, 20% de congestión nasal, 15% de dolor muscular, 11% diarrea y 7% de vómitos. Evidentemente ese es un cuadro que está basado en signos y síntomas de una persona adulta. En el caso de los niños, como les mencionaba, uno de los síntomas y signos principales son las alteraciones gastrointestinales, como la diarrea. Entonces, dependiendo del grupo etario, también yo voy a tener distintos síntomas y signos. Ustedes pueden ver acá que hay distintos órganos que están alterados. Cuando nosotros tenemos algún tipo de infección respiratoria, generalmente la llamamos así porque los síntomas son solo respiratorios. Aquí los síntomas pueden ser generales, musculares, pueden ser gastrointestinales, pueden ser respiratorios, pueden ser renales, y todos estos síntomas son y se manifiestan precisamente porque el virus ataca a los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, como esos receptores están a lo largo de distintos órganos, hay distintos tipos de manifestaciones. Y condiciéndose con el cuadro presentado adelante, con los casos peruanos, cuáles son graves, cuáles son moderados, cuáles están en cuidados intensivos, aquí tenemos de forma general cuáles son las formas clínicas de presentación de esa enfermedad. El 20% va a ser asintomático, un cuadro leve lo va a llevar el 60%, un cuadro moderado va a llevar el 15% y un cuadro grave o crítico un 5%. Y ya para entrar a la parte de diagnóstico, nosotros tenemos aquí conceptos que nos da la vigilancia epidemiológica, que nos va a hablar de puntos concretos para que nosotros podamos calificar a un paciente como COVID positivo para darle ese diagnóstico. Y bueno, aquí nos vamos a basar en la alerta epidemiológica número 19, que es la última que ha salido, la pueden encontrar en el link que figura en la parte inferior, y que nos va a mencionar cuáles son las definiciones de caso, que lo vamos a utilizar para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de COVID-19. Un caso sospechoso es una persona con infección respiratoria aguda que presenta tos o dolor de garganta y al menos uno de los siguientes síntomas. Si una persona tiene, por ejemplo, tos y fiebre, es un caso sospechoso de coronavirus. Entonces, ante un caso sospechoso vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, que sería confirmarlo o no. Pero tener en cuenta esto. ¿Cuándo hablamos de un caso sospechoso? Cuando una persona con infección respiratoria aguda, ¿y a qué nos referimos con infección respiratoria aguda? Que presente tos, dolor de garganta, y al menos uno de estos síntomas, malestar general, fiebre, cefalea, dificultad para respirar y congestión nasal, si cumple con estas características, hablamos de caso sospechoso. ¿Cuándo hablamos del caso confirmado? El caso confirmado es un caso sospechoso con prueba de laboratorio positiva para COVID-19, que sea una prueba de reacción en cadena de polimerasa, transcriptasa reversa en muestras respiratorias, que sería RT-PCR, y hay que tener bastante cuidado acá porque a veces la confundimos con la prueba serológica de PCR, que en realidad es de la proteína C reactiva. Esa es una prueba distinta, así que vale la pena hacer esa aclaración. Y la prueba serológica, que es la prueba de detección de inmunoglobulinas, que bueno, como van a ver ahí, como ven ahí, y vamos a ver en unos cuadritos más adelante que les voy a presentar, se pueden presentar en la forma de IgM, IgG, o presentar las dos, dependiendo de el tiempo de enfermedad que tenga la persona. Un caso descartado es un caso sospechoso que cumple con cualquiera de las siguientes. 2 resultados negativos a prueba rápida IgM, IgG para COVID con una diferencia de 7 días entre la primera y la segunda.
Esto quiere decir que si yo tengo síntomas, tengo tos, por ejemplo, y fiebre, y me realizo una prueba rápida, una sola prueba, no está descartado el caso. Tengo que realizarme otra prueba para que recién hable de un caso descartado. Así que tener bastante atención con esto. A veces se les da mala información a los pacientes y eso es muy peligroso porque si la persona tuviera la enfermedad, podría estar actuando como si no la tuviera y contagiar a un montón de personas. Porque la persona que tiene que irse a aislamiento definitivamente y con todas las medidas de bioseguridad. Otra opción para que sea un caso descartado es 2 resultados negativos a PCR en tiempo real, con una diferencia de 3 días entre la primera y la segunda. Vamos a ver por qué se dan estos tiempos más adelante, hablando de la producción de la carga viral y de las inmunoglobulinas. Y como tercera opción, un resultado negativo de PCR dentro de 7 días desde el inicio de los síntomas y un resultado negativo a prueba rápida IgM-IgG para COVID después de los 7 días de la prueba de PCR. Entonces esas son las formas de descartar. Por lo tanto, podemos deducir que si tanto yo solamente tengo sintomatología y tengo una sola prueba, negativa, yo no puedo decir que es un caso descartado. Y también hay otra definición, que es la infección asintomática. Persona que no presenta signos y síntomas de sospecha COVID con un resultado positivo de laboratorio. Y es posible, porque hay muchos trabajadores de salud o trabajadores de cualquier ámbito que son sometidos a constantes monitoreos de estas pruebas y a veces no han presentado ningún síntoma, solo lo hacen como parte del protocolo y, y van y les dicen que es positivo. Eso quiere decir que es una persona que está haciendo una enfermedad asintomática, entonces sería una infección asintomática. Eso sería la definición de su caso. Y recalcar esto, ante la identificación de un caso sospechoso, deberán implementarse las medidas de respuesta inmediata, sin esperarse la confirmación por el laboratorio. Esto quiere decir que si una persona que labora en un centro de salud es un caso sospechoso, tiene síntomas, tiene sintomatología, no debe esperar a que se haga la prueba para recién aislarse y tener todas las medidas de protección, de bioseguridad, dado que es muy probable que sea un caso y que si no me aíslo, no cumplo con las medidas de seguridad, de bioseguridad desde el inicio, podría contagiar a los demás, a mi entorno, o empeorar yo, incluso. Entonces, tener bastante atención con esta última parte de esta alerta epidemiológica. Como parte del diagnóstico está el proceso de toma de muestra al caso sospechoso. Toda persona que cumple con la definición de caso sospechoso se tiene que tomar una prueba, es lo que hemos mencionado, para nosotros hablar de un caso confirmado o de un caso descartado. Entonces, siempre hay bastante controversia respecto a qué prueba se debería de tomar. Si se debería de tomar la prueba del hisopado, que es la del PCR, o se debería de tomar la prueba serológica, que es la de las inmunoglobulinas. Y a veces no se encuentra un consenso entre los médicos. Para evitar todo esto, la alerta epidemiológica nos da parámetros para que nosotros podamos decidir de acuerdo a la ley. Dentro de los 7 primeros días, desde el inicio de los síntomas, se debe tomar una muestra respiratoria. Quiere decir que si yo voy al centro de salud antes de los 7 días de iniciado los síntomas, lo indicado sería un hisopado nasal y faringio, lavado bronquial alveolar, aspirado traqueal o aspirado nasal faringio, dependiendo del centro que me realice la prueba, para la realización de la prueba del PCR en tiempo real. Eso es lo que se debería de hacer. Pero ¿qué pasa si yo acudo al centro de salud después de 7 días del inicio de los síntomas? De repente decidí no ir al centro de salud, aislarme sola en mi casa, y después de 7 días veo que los síntomas están empeorando, y al 8º día voy al centro de salud. ¿Cuál es la prueba que deberían de tomarme? La indicada sería una prueba rápida de IgM e IgG. Si bien es cierto, hay bastante controversia respecto al tema de si una prueba es mejor que la otra, no tiene tanto que ver con cuál es mejor, sino en qué momento de la enfermedad se encuentra la persona para decidir cuál es la prueba que debería de ser tomada.
Es cierto, el PCR y la prueba rápida tiene distinto sensibilidad y especificidad, que son dos parámetros con los que se evalúan las pruebas. Pero lo más importante es en qué momento de la enfermedad me encuentro para decidir qué prueba debo tomar. No tanto acerca de la especificidad, sensibilidad. Hay medidas de bioseguridad también con la toma de las muestras, tiene que haber un adecuado lavado de manos, emplear equipos de protección personal, eliminar residuos según corresponda y evitar contaminar muestras. Aquí hay que tener bastante cuidado porque yo estoy entrando en contacto directo con una persona sospechosa de coronavirus. Entonces, las medidas de bioseguridad tienen que ser las adecuadas con las normas y los parámetros que hemos mencionado antes. Las muestras respiratorias deberán de ser remitidas dentro de las 24 horas de obtenidas y transportadas en una cadena de frío. Es importante mantener la cadena de frío, dado que la muestra podría falsearse no solamente por un propio error de la prueba, sino también por un error a la hora de tomar la muestra. De repente he tomado una muestra muy superficial, de repente he transportado mi muestra a temperatura ambiente y la he malogrado. Todos esos parámetros que se muestran aquí en esta alerta epidemiológica es importante tomarlos en cuenta porque están basados en evidencia científica. Y bien, dirigirlos hacia los centros que van a leer, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que nos muestra un poco cómo es que la enfermedad y los anticuerpos van apareciendo, cómo es que el virus va apareciendo. Esta línea azul que vemos aquí es propia del SARS-CoV-2. Vemos que desde el día 1, desde el día en que yo entro en contacto con una persona que sea COVID positivo, COVID-19 positivo, voy a comenzar a aumentar mi carga viral. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso de replicación en mis células del virus. Y esto va a presentar un incremento hasta cierto momento, generalmente hasta el día 14. Después de ese día, el virus va a comenzar a caer y va a haber una disminución en la carga viral del SARS-CoV-2. Nosotros tenemos que saber que la prueba del PCR, la del hisopado nasal, el hisopado faríngeo, va a medir la cantidad de virus que haya. Si yo tomo la prueba el día 21, por ejemplo, es poco probable que la prueba me detecte como positiva porque hay una reducción de la carga viral. Si ustedes notan acá, si yo lo tomo, por ejemplo, en el día 28, la carga viral va a ser mínima, casi imperceptible. Entonces va a salir negativo. Y como es una curva, va a depender del día en el que se presente para saber si la prueba del PCR me va a ser útil o no. Hablando de las otras dos líneas que figuran en este cuadro, la IgM y la IgG, la IgM es la inmunoglobulina M. ¿Qué es la inmunoglobulina M? La inmunoglobulina M es el anticuerpo que se presenta cuando la infección es reciente. Y el IgG es el anticuerpo que se presenta cuando la infección está siendo superada por el cuerpo. Entonces, aquí vemos que la primera en presentarse aproximadamente en el día 7, aunque puede ser en el día 2, en el día 3, dependiendo de la persona y de cuándo manifieste síntoma, va a comenzar a aumentar. Aquí vemos que el IgM comienza a aumentar y tiene un declive. Y tiene un declive de forma similar al de la carga viral. Inicia, sube y baja. En cambio, el IgG aparece después, mucho después que el aumento de la carga viral y que el aumento de la IgM, y va aumentando hasta determinado momento donde disminuye y ya se queda en la sangre y que, bueno, es la responsable de cierta inmunidad al COVID después de haber desarrollado la enfermedad. Entonces, por eso, nosotros tenemos que darnos cuenta cuándo es ideal tomar una prueba de PCR y cuándo es ideal tomar una prueba de anticuerpos.
como las personas reaccionan de distinta manera y sus periodos de incubación son distintos y sus sistemas inmunológicos son distintos, este cuadro no va a ser exacto para todos, pero es un cuadro referencial. Y de forma más referencial, concreta y objetiva, tenemos las medidas que han sido dictadas por la alerta epidemiológica. Acá tenemos otro cuadro, pero ya no nos habla desde el momento en el que yo entro en contacto con la persona, sino desde el día -5. O sea, aquí en este cuadrito, el día 0 es el día en el que yo entro en contacto con la persona que ha tenido el COVID, quien me ha contagiado, y acá es el día -5. Y de la misma manera, vemos que la detección del virus, la prueba molecular de PCR, va a detectar esto, que es la carga viral, y la va a detectar siguiendo esta lógica, aumentando y disminuyendo, al igual que el otro gráfico, pero presentado de distinta manera. Y las pruebas serológicas, donde me sacan sangre, van a detectar los anticuerpos. No van a detectar directamente el virus, van a detectar los anticuerpos. Y van a detectar dos tipos de anticuerpos principales, el IgM y el IgG. Como ya les dije, el IgM, el que se presenta en la primera fase de la enfermedad, en la primera parte de la enfermedad, y el IgG cuando ya se está superando la enfermedad, ahí es que comienza a aparecer el IgG. Entonces, ¿cuándo es ideal, lo óptimo que yo debería de elegir para hacer una prueba serológica, que es estas pruebas que son las que se realizan en mayor cantidad? 10 días después del inicio de síntomas, es muy probable que la prueba serológica me dé un diagnóstico certero. Entonces, no solamente basta con realizarme la prueba molecular y la prueba serológica, sino también tengo que hacerlo en el momento indicado, y depende del momento en el que estoy para elegir cuál de las dos pruebas es la que me tengo que hacer. ¿Y cuál es la interpretación de esto? Si el PCR me sale negativo, si el IgM me sale negativo, si el IgG me sale negativo, eso se interpretaría como una no infección. Si el PCR me sale positivo y las inmunoglobulinas me salen negativo, sería una infección confirmada, que probablemente esté en sus inicios. Si yo tengo un PCR positivo, un IgM positivo y un IgM negativo, es una infección también, pero es una infección temprana. No tan temprana como la mencionada inmediatamente anterior, pero temprana también. Como les mencioné, si la prueba se sacara acá, y yo sacara la prueba serológica y molecular, la prueba serológica me saldría negativo, porque no hay ningún anticuerpo. Pero la prueba PCR me saldría positiva, porque ya hay carga viral. Si yo estoy y me sale el PCR positivo, IgM positivo, IgG positivo, sería una infección tardía, por la presencia principalmente del IgG. Si yo tengo un PCR positivo, un IgM negativo y un IgG positivo, se trataría de una infección tardía. Y muchas veces, es así que se encuentra a veces en las personas que van a ingresar a trabajar. Las personas quieren volver a trabajar y encuentran que ya no tienen IgM, sino tienen IgG. Probablemente hayan hecho una enfermedad sintomática. También tenemos cuando el PCR es negativo, el IgG es negativo y el IgM es positivo. Ahí tenemos una infección temprana a confirmar. Y el PCR negativo, el IgM positivo y el IgG positivo, una cero conversión. Y bueno, de la misma manera, un PCR negativo y un un IgM negativo y un IgG positivo sería una infección resuelta. A diferencia de las que les mencioné, cuando acá es positivo, es una infección tardía, pero todavía se tiene la infección. Aquí ya no se tendría la infección. Entonces, para nosotros establecer el diagnóstico, después de haber hecho estos diagnósticos, sería establecer o concretar nuestro diagnóstico mediante los códigos del CIEM-10. Entonces acá tenemos cuáles son los códigos que se utilizan, ¿no? U07.1 para COVID-19 virus identificado. Bien, vamos al manejo. ¿Qué es lo que se debería de hacer?
una persona que es confirmada, que es un caso confirmado, o que es un caso sospechoso probable, debería de comenzar con un aislamiento. El reposo es bastante importante. Se ha mencionado que el reposo es parte importante de la recuperación del paciente. Así que si hay alguien con sospecha, sugerirle que haya reposo. Hidratarse adecuadamente, principalmente por la alteración renal que podría haber y por la deshidratación que se podría producir también como consecuencia de alguna de las sintomatologías. Ingerir alimentos de fácil digestión. Se mencionó que los receptores de enzima convertidora de angiotensina también están a nivel intestinal y también van a producir una enfermedad a ese nivel. Entonces, ingerir alimentos de fácil digestión va a ayudar a que la enfermedad se resuelva y a que yo pueda obtener los nutrientes adecuados sin necesidad de alterar más mi digestión. Y si es un caso leve, ¿debo tomar algún medicamento? Esas preguntas básicamente son enfocadas para un caso que recién ha aparecido. Sí, se menciona de que los sintomáticos en una primera etapa, en casos leves, son lo principal. Y dentro de todos los sintomáticos, uno de los más importantes es el paracetamol, que sería condicional a los síntomas que se podría presentar, principalmente al dolor de cabeza, principalmente a la fiebre, o algún tipo de dolor muscular, que hemos visto que son las sintomatologías más frecuentes de esta enfermedad. Terapia antiviral precoz se debería realizar. Hemos visto a lo largo de esta pandemia que han salido muchos fármacos relacionados a, a atacar directamente al virus. Y bueno, se menciona en los documentos técnicos que sí podría ser indicado, pero solo en personas de factores, con factores de riesgo. Y eso tiene que, algo que tenemos que tener bastante presente es que tiene que ser individualizado, porque una persona le puede funcionar un medicamento y el médico va a evaluar cuáles son las características de esta persona para poder indicar un medicamento en concreto. Si esa persona le funciona, es principalmente porque ha coincidido con las características que tiene, con los antecedentes que tiene, no necesariamente con que sea la panacea de la enfermedad. Se tiene que iniciar con una evaluación basal, donde se le prescribe el tratamiento. Tengo que tener en cuenta varios factores para que yo comience con el tratamiento. Y también se ha mencionado que es muy importante la telemedicina. Aquí vamos a ver que se tiene que generar seguridad y tranquilidad emocional en el paciente. Y uno de los principales factores con los cuales se puede prevenir un caso severo o que se podría predecir un caso severo es el uso del oxímetro de pulso. Lo que también no solamente va a generar tranquilidad al paciente, sino también tranquilidad al médico, porque al tratarse muchas veces de telemedicina, el médico no puede evaluar directamente al paciente, y la forma más indicada es que el paciente se haga un monitoreo con un oxímetro de pulso. El punto de corte es 95, 92, algunos mencionan, para que yo acuda a un centro de salud. Si yo tengo menos de 95 y tengo COVID positivo, es mejor que vaya yendo a un centro de salud, porque podría llegar a ser un caso severo y a requerir algún tipo de soporte. Determinar el momento de decisión de acudir al hospital. Por eso es que yo me monitoreo, para saber en qué momento tengo que ir al hospital o si yo voy a hacer un caso que no requiere ir al hospital. Y acá también tenemos una resolución, la 455, que nos va a ayudar a ver cómo va a ser el manejo de las personas. Las personas van por propia voluntad o porque han sido derivados de algún centro de salud que los han encontrado, o de repente han ido a su domicilio a hacer la prueba y los han encontrado positivos o con síntomas. Así, de esa manera, van a llegar al hospital. Y va a haber un triaje diferenciado. Nosotros ya sabemos cómo vamos a dividir los casos severos, los casos moderados y los casos leves, dependiendo de los síntomas que tenga. Si es un caso leve y no hay factores de riesgo, el paciente va a recibir atención en urgencias, tratamiento y aislamiento domiciliario temporal, seguimiento clínico por telemedicina, por ejemplo. Si es un caso moderado, va a atenderse en emergencia, en urgencia, se va a hospitalizar probablemente y va a requerir la derivación a un centro de hospitalización.
Si es un caso severo, evidentemente, de emergencia va a pasar a una unidad de cuidados intensivos y va a derivar a un centro de atención crítica, de pacientes críticos, ¿no? Si es un caso moderado de infección, de la misma manera, tengo que evaluar bien los factores presentes en el ambiente hospitalario para yo saber si el destino final de este paciente va a ser una unidad de cuidados intensivos porque va a llegar a ser un caso grave, o si va, y evitar ineludiblemente que haya como consecuencia un fallecimiento. Y acá tenemos cuáles son los criterios de admisión en un en un ambiente de atención crítica. Y acá tenemos los casos sospechosos o confirmados severo de infección por COVID. Si ha sido derivado de emergencia o hospitalización y derivado del centro de hospitalización. Cuando es un caso leve, no va a ser admitido en cuidados críticos. Cuando es un caso sospechoso con criterio de alta, tampoco va a ser admitido. Eso es para pacientes que están presentando una enfermedad grave, crítica. Y acá también tenemos conceptos de vigilancia epidemiológica que nos van a ayudar en el manejo, que son básicamente los que hemos mencionado, que ustedes los van a poder leer. Y la atención de manejo clínico de los casos. Este fue un documento que salió el 30 de marzo del 2020 y que es un documento que nos habló exactamente lo que el MINSA esperaba que los médicos hagan con los pacientes COVID positivo. Aquí se pedía que haya atención a los signos de alarma. ¿Y cuáles son esos signos de alarma? La disnea, la sensación de falta de aire o dificultad para respirar, cuando el paciente sentía que no podía respirar, que se ahogaba, la desorientación o confusión, la fiebre mayor a 38 persistente por más de 2 días, el dolor de pecho, la coloración azul en los labios, que sería un signo de cianosis. Cuando el paciente presentaba estos signos de alarma, el Ministerio de Salud nos indicaba que eran signos de alarma para que nosotros pensemos de que el paciente tenía que ser derivado a una unidad de cuidados intensivos, evaluarlo bien. Y en el caso de que el paciente haya comenzado con la sintomatología y presente factores de riesgo, el Ministerio de Salud también sugirió en aquella época tratamientos específicos, a pesar de no contar con evidencia de ensayos clínicos aleatorizados para recomendar tratamientos, que es lo mínimo que se espera para recomendar un tratamiento. ¿Y qué se recomendó en aquella época? Se recomendó cloroquina, hidroxicloroquina más acitromicina en estas dosis. Ahora, ¿qué se ha visto? Ahora se ha visto de que el manejo tiene que ser distinto. A nivel ambulatorio, como les mencioné antes, tiene que ser sintomático, principalmente analgésicos y antipiréticos. Y a nivel hospitalario, dependiendo de la evaluación, yo tengo que tomar medidas acerca de la terapéutica. Aquí, ¿qué medios voy a tener para evaluar? Aquí tengo las imágenes, el laboratorio y qué elementos de laboratorio voy a tomar en cuenta: el PCR, el dímero D, la ferritina, la troponina, el hemograma, el LDH, entre otros, y un electrocardiograma. Y en general, para los pacientes, ¿qué se ha visto? Para un paciente a nivel hospitalario, se ha visto que muchas veces se les tiene que dar antibioticoterapia. A pesar de que la enfermedad es producida por un virus, al dar antibioticoterapia estaríamos descartando de que se trate de una neumonía bacteriana o que haya una coinfección con una neumonía bacteriana. Por eso muchas veces se les da antibióticos, a pesar de ser una neumonía causada por un virus. Y anticoagulación. Este virus que les he presentado con sus proteínas también altera la permeabilidad vascular, por lo cual va a producir un estado de hipercoagulabilidad. Y por eso es necesario darle anticoagulación. Las dosis que se manejan es enoxiaparina de 0.5 a 1 miligramo por kilo. Es más o menos de forma general lo que se le da, pero como les mencionaba, esto tiene que ser decisión del médico, porque una persona puede tener una anticoagulación ya, o puede no haber presentado anticoagulación, o puede presentar algún factor, algún antecedente que me impida anticoagularlo, o que me pida o me exija darle mayor anticoagulación. Entonces,
todo esto es de acuerdo a cada paciente. Y de forma específica, nosotros vimos que el MINSA recomendó la hidroxicloroquina. Sin embargo, en varios estudios se ha visto que la hidroxicloroquina no tiene un valor de ayuda, principalmente porque la hidroxicloroquina apuntaba a destruir el virus, y como hemos visto, el causante de la enfermedad grave no es el virus, es la respuesta que tiene nuestro cuerpo. El Remdesivir es otro de los medicamentos que se recomendó en algún momento, pero es de poca disponibilidad y todavía no hay estudios suficientes para determinar si es positivo o no. La dexametasona sí es un medicamento que ha ayudado muchas veces a los pacientes que se encuentran en situación moderada a que no lleguen a grave, y en situación grave a salir de ella. ¿Por qué? Porque la dexametasona es un corticoide que puede funcionar como un antiinflamatorio. Y como hemos visto, en la última etapa hay un estado de hiperinflamación. Entonces, la dexametasona puede ayudar a esto. El plasma convaleciente es otra de los tratamientos específicos con los que no se ha contado una prueba contundente acerca de esto. Y por último, las conclusiones. Aquí tenemos que lo más importante serían Silencio, por favor. los pasos de la prevención. No olvidar estos pasos porque son muy importantes. Y digo, ¿y yo cómo voy a pasar por acá? No, me intenta la vuelta. Y bien, eso sería básicamente... si tienen alguna pregunta, le pueden poner en el chat. Creo que quedan muy pocos minutos para preguntas, pero en lo que pueda ayudar. Por el día final de ya Tania pone, refieren en su expo que tiene que haber reposo, pero en algunos trabajos al personal no le dan permiso de cuarentena por sospecha hasta que tengan sintomatología grave. ¿Qué hacer en esos casos? En esos casos asesorarse, porque es de acuerdo a ley que me tienen que dar ese permiso, o en todo caso hacer firmar al empleador algún tipo de documento que indique que no quiere darme permiso, porque es lo que está normado ahora. Cuidado. Y cuando yo hablaba Baño de en plata. antivirales, ¿No dice de tratamientos específicos, me refería principalmente a estos, ¿no? A los que están en tratamientos específicos, a los dos primeros. Dime. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, en pacientes diabéticos, la citromicina, el uso es bastante controversial. En algunos sí se recomienda, algunos médicos sí la recomiendan, y de hecho hay un documento técnico, como les mencioné aquí, que avalaría su uso, el uso de la citromicina. Sin embargo, no hay evidencia científica suficiente como para nosotros indicar que la citromicina debería de ser prescrita. Depende del criterio de cada médico. En la norma técnica indican que sí, y sería en las dosis que figuran ahí, en el cuadro 3. Bueno, el baño diario que no se dé en pacientes con COVID es probable que se realice por un tema de la condición frágil del paciente y por un tema logístico más que por un tema científico. Esa pregunta es muy buena, del proceso respiratorio al inflamatorio, cuántos días pueden pasar, y ustedes, como se van a quedar con las diapositivas, ustedes van a poder evidenciar eso. Normalmente la enfermedad avanza muy rápido, puede ser en una semana o incluso menos, así que lo ideal es que la monitorización que les he mencionado con oxímetro sea cada 6 horas, porque incluso puede darse en horas.
Ingerir alimentos ligeros me refiero a todo sancochado, por ejemplo, como si fuera una dieta blanda, porque eso va a aumentar la digestión, la absorción. Y bueno, el dióxido de cloro no se debería de usar. ...10 de mayo, prueba rápido. Bueno, la pregunta de Lisandra no la comprendo bien, pero acá se menciona IgM, IgG positivo. Si se habla de eso, a ver, 10 de mayo. Puede deberse a un error en la toma, o puede deberse también al mismo proceso de la enfermedad, de los anticuerpos. Como hemos visto, los anticuerpos funcionan mediante una curva, no son lineales, entonces va a haber variaciones ahí. Un paciente que ya pasó por COVID debería de tener un periodo de inmunidad por lo menos unos días, porque como se ve en la gráfica, le queda todavía IgG, que sería lo que le protegería. Bueno, creo que no me queda tiempo para más. Quiero agradecer a todos y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias.